¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario en nuestra vuelta al aire. Bueno, después de un breve receso en el cual el canal ha adquirido nuevos elementos técnicos que nos permitirán brindar un mejor servicio todavía en las transmisiones. Y bueno, y además, porque decimos todo esto en nuestra vuelta recién el viernes, porque bueno, esta semana hubo muchísima actividad y bueno, nuestro horario estuvo ocupado obviamente por las reuniones de comisión y la sesión que se realizó ayer. De todo eso vamos a hablar a lo largo de este programa, porque bueno, tenemos este periodo extraordinario que se va a extender hasta fines de este mes. Bueno, este fue un mes, una semana muy intensa que se inició el martes con una comisión, un plenario de comisiones en el que se trató la cuestión de la suspensión de las pasos y el día siguiente, el miércoles siguiente, se trataron los temas que quedaban pendientes para llegar finalmente el tema de ficha limpia que ya tiene fecha de debate para la próxima semana. La próxima semana ya está pedida la sesión, la segunda sesión especial que se va a realizar en este periodo extraordinario para el miércoles que viene a partir de las 10 de la mañana. Bueno, ahora vamos a ir, en principio, antes de adentrarnos al programa, bueno, vamos a hacer como habitualmente hacíamos, las placas del tiempo, cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Ahí vamos a ver cómo. Bueno, vamos al tiempo. Bueno, hoy es un día de calor. 29 grados de máxima, 23 grados de mínima. Hoy sol a pleno. Este sábado tenemos un sábado de mucho calor, 33 grados 20 de máxima, 22 de mínima. Y para el domingo, 27 grados de máxima, 24 de mínima. El lunes, prepárense que hasta nuestros cálculos llegan hasta el domingo, pero el lunes realmente va a ser mucho calor. Dicen que vuelven los 37 grados de temperatura. La temperatura fue alta en el transcurso de esta semana durante los debates de comisión que se realizaron el martes y miércoles pasado. El martes sobre todo porque, bueno, costó costó bastante llegar a alcanzar las firmas para, bueno, asegurar el tratamiento el jueves siguiente del tema de la suspensión de las pasos. Recordemos cuáles eran los temas que el Gobierno Nacional había mandado para estas sesiones especiales. 7 temas que estaban. Suspensión de las pasos, en realidad había propuesto originalmente la derogación de las pasos. Estaba el tema de ficha limpia, juicio en ausencia, reiterancia y reincidencia, un tema sobre quiebras y bueno, creo que ya dije todo, son 7 en total, si no, bueno, me lo voy a acordar después lo mencionaré puntualmente, pero bueno, la cuestión de, recordemos, ya se ha modificado la forma habitual de trabajar, lo que era habitualmente uno llegaba a ver qué sucedía en el recinto, trataba de tener todo asegurado para a la llegada al recinto. Bueno, en este caso, durante esta administración se trata de llegar a la comisión con todos los temas ya resueltos. Por eso estaba la convicción de que bueno, si estaban las firmas para alcanzar el dictamen, bueno, ya estaba asegurado después el tratamiento en el recinto. Y en realidad lo que se daba por descontado era que si se llegaba al recinto, si se alcanzaba el quórum, bueno, ya lo demás estaba resuelto y fue mucho más holgado que lo que se esperaba. Recordemos, el tema de la suspensión de las pasos se logró nada menos que con 162 votos positivos, 55 rechazos solamente y 28 abstenciones. Fue una aprobación que se alcanzó, bueno, con una mayoría que necesitaba una mayoría especial. Recordemos, los temas electorales necesitan 129 votos. Eso mismo va a pasar la semana que viene, el miércoles que viene, cuando se trate el tema de ficha limpia, que por tratarse de un tema electoral va a necesitar también 129 votos. Vamos a ver cómo fue la votación de la aprobación de las PASO.
Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de asuntos constitucionales y otras recaído en el proyecto de ley sobre reforma para el fortalecimiento electoral, contenido en la orden del día 720. De acuerdo al artículo 77, segundo párrafo de la Constitución Nacional, para su aprobación se necesita la mayoría absoluta del total de los miembros del cuerpo, esto es 129 votos afirmativos. La Presidencia, asimismo, comunica al cuerpo que emitirá su correspondiente voto conforme la autorización que prevé el artículo 41, inciso 2 del reglamento. Entonces, sírvanse a identificarse y marcar su voto. Tiempo. Esta presidencia, mi voto es afirmativo. Por secretaría, se cierra la votación. 162 votos afirmativos, 55 negativos, 28 abstenciones. Resulta afirmativo. Artículo 5 de forma queda sancionada por este cuerpo y se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Ahí veíamos lo que fue la votación del primero de los 3 temas que se analizaron durante la jornada de ayer. Y bueno, veíamos puntualmente cuando el presidente de la Cámara anunció cómo iba a votar, justamente, bueno, porque se hace a viva voz cuando el presidente de la Cámara puede votar. Habitualmente se dice, el presidente de la Cámara da quórum, pero no vota, a menos que se disponga especialmente que va a votar para temas especiales como que ayer necesitaba una mayoría especial. Para hablar específicamente de lo que fue este tema de las PASO y todos los temas que se trataron ayer, nos vamos a la provincia de Córdoba. Y estamos en comunicación con el diputado de Encuentro Federal, Juan Fernando Brugue, a quien saludamos. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo le va, diputado? Ayer, bueno, fue uno de los temas donde usted era protagonista justamente porque ha tenido iniciativas puntuales sobre el tema, por ejemplo, de las PASO. Usted particularmente había presentado en el mes de julio, si mal no recuerdo, julio del año pasado, un proyecto, pero no para suspenderlas, sino para derogarlas, y cuando le tocó intervenir habló justamente del tema, ¿no es así? Efectivamente, el 30 de julio del 2024, yo pertenezco a la Democracia Cristiana. En una reunión que hubo en nuestro partido, en la Junta Nacional, se decidió por unanimidad que era importante tomar una posición sobre las PASO y concretamente decidimos presentar un proyecto de ley en donde procedemos a derogarlas definitivamente, ¿no? Los argumentos son varios, entre ellos de que realmente la PASO no funciona en un sistema de partido múltiple como el que tenemos nosotros, es más propio del sistema bipartidista, que la elección PASO siempre se ha demostrado de que ha sido más bien una encuesta anticipada, que los partidos políticos no la han, y la alianza política no la han usado en su sentido para dirimir sus internas, y que además también era como una suerte de primera vuelta que generaba luego una tendencia electoral en lo que respecta a lo que se denomina el voto útil. Y por último, que había un costo que estábamos pagando todos los argentinos en el sentido de que eso perfectamente con la ley de partidos políticos, cada partido político puede dirimir sus internas a través de los mecanismos que establece la misma ley y que por supuesto son mecanismos democráticos, o decidir conformar una lista única según la decisión de las autoridades y de lo que de autoridad partidaria y lo que dice la Carta Orgánica partidaria. Así que bueno, cuando se planteó esto de la suspensión, por supuesto nosotros acompañamos, pero si seguimos insistiendo en la eliminación. También dijimos la oportunidad, ¿no? Por eso lo presentamos en julio del año pasado, en un año no electoral, para que justamente en todos esos meses se pudiera debatir sin el apasionamiento que provoca las fuerzas políticas el año electoral, ¿no? En donde cada discusión va a estar teñido de una suerte de sobreactuación
por el hecho de que estamos en procesos electorales o en momentos electorales en donde hay muchos diputados que ya no van a estar a fin de año y por lo tanto tienen expectativa legítima de poder repetir y tienen que tener un protagonismo. Por lo cual estamos frente a una situación en donde no se puede trabajar con reflexión y con tranquilidad. Así que dijimos que sí, que acompañamos la suspensión, pero mencioné yo que el año que viene, el 2026, que es un año no electoral y que va a seguir vigente el proyecto de ley que presentamos el año pasado, vamos a insistir con un debate amplio en donde tenemos que invitar a todos los partidos políticos, no solo los que tienen representación electoral, las autoridades también de la justicia electoral, las ONG, para que debatamos definitivamente la derogación y eliminación de las PASOs, ¿no? A propósito de eso, diputado, un tema que a mí particularmente me interesa es la cuestión de algo que ha funcionado muy bien, es el tema de la ley de debate presidencial. ¿Cómo se haría si se eliminan las PASO, que son una suerte de filtro que permite que, bueno, al debate presidencial lleguen 5 o 6 candidatos? De la otra manera, llegarían muchos más, estarían muchos más porque no habría un filtro que, como significan las PASO. ¿Eso no terminaría ensuciando un poco una cosa que salía bastante interesante y cada vez se estaba perfeccionando más? No, no creo. Será cuestión de que la justicia electoral sepa cómo llevar adelante estos procesos. Me imagino que puede hacerse un debate por tandas, no necesariamente que estén todos los presidentes y tandas cruzadas. ¿Mm? O sea, hoy participan 6 candidatos a presidente, mañana participan otros 6, después se mezclan. O sea, podemos hacer una semana completa de debates presidenciales donde se puedan cruzar perfectamente los participantes, ¿no? O sea, los postulantes. Es cuestión de usar la imaginación y ver de qué manera se puede mejorar el sistema. Pero las pasos no han dado el resultado. En muchos casos ha habido listas únicas. Yo personalmente he participado en 2 elecciones presidenciales con paso y solamente una hubo realmente paso, la otra no la hubo en la fuerza o alianza política que yo integraba. Así que, y así podemos dar muchos ejemplos al respecto. Entendemos que no se puede desgastar tampoco a la población con muchas elecciones en un solo año, ¿no? O sea que introducir las PASO y introducir las elecciones nacionales, provinciales y municipales en un mismo año desgasta a la gente y le hace perder la atención. Uno tiene que tener una atención especial para saber a quién va a elegir para presidente, para diputado, para intendente, para concejal, para gobernador. Y me parece que eliminar las PASO, que sabemos muy bien que no da resultado y que encima ha traído aparejado un sinnúmero de irregularidades con el uso de los fondos, ¿no? Recordarán ustedes que ha habido partidos políticos que recibían 100 millones de pesos y tenían 5 listas y que no sacaban ni el 0,02% de los votos, ¿no? O sea, ha habido mucha irregularidad al respecto. Y con referencia a esto, al ahorro, es que nosotros hicimos una propuesta concreta, Claro, usted que era habló justamente esto, de destinarlo que a justamente la educación. a la educación, porque estos 150 millones de dólares de que habla el jefe de gabinete de ministros, que es el que se estaría ahorrando, nunca dijo de que estaba afectando el déficit, al contrario, dijo que era un ahorro, y por lo tanto nosotros decíamos que había que redireccionarlo. De hecho, la reasignación nosotros la proponíamos para el financiamiento de las universidades y también para el financiamiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es algo que muchos necesitan los docentes provinciales y que el gobierno nacional lo discontinuó, lo suspendió en esa línea. Entonces, siempre cuando hablábamos, aumentemos el financiamiento de la universidad, volvamos con el Fondo de Incentivo Docente, nos decían de que no había plata. Bueno, acá hay plata, en definitiva. Entonces, ¿qué mejor que hacer esa reasignación? Bueno, lamentablemente el PRO, el radicalismo y la Libertad de Avanza no coincidieron con esta postura, parte del radicalismo, no todo el radicalismo, y bueno, veremos, no fue aceptada mi propuesta, pero veremos qué pasa en el Senado, en donde también existe la posibilidad de que esta propuesta se haga. ¿Por qué? Porque ya la última diputada que le tocó hablar manifestó de que, bueno, con este ahorro se iba a poner plata en salud, se iba a poner plata en seguridad, se iban a comprar drones, radares, o sea, la definición de la prioridad de este gasto al cual el Congreso de la Nación decide dejar de que sea un gasto como tal,
yo creo que legítimamente lo tiene el Poder Legislativo, que es el que está resolviendo esta cuestión, ¿no? Ese es el artículo que usted había pedido para introducir durante el debate y que no aceptaron modificaciones. Así es, exactamente. No fue aceptado por el miembro informante de la Comisión de Asuntos El Constitucionales. presidente de su bloque habló a continuación suya, justamente Miguel Pichetto, y bueno, hizo una referencia puntual al tema de que habría que darse un debate, a lo mejor sí, establecer la cuestión de las elecciones intermedias. Es una cuestión que otro miembro de su bloque, en su momento Emilio Monzó, había sugerido. Usted, que es constitucionalista, también estaría de acuerdo en cuanto a modificar la Constitución para, porque hay que tocar la Constitución en ese caso, para eliminar, para que haya elecciones solamente cada 4 años? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque la praxis no ha llevado de que de los 4 años de una gestión de diputados, 2 están destinadas a elecciones y eso afecta el funcionamiento del Parlamento. El Parlamento en los años electorales y con paso incluida prácticamente se cerraba porque sabemos muy bien de que los diputados que quieren repetir tienen que volver a su territorio y trabajar y los que no, digamos, están destinados a ya cambiar su futuro en ese sentido y por lo tanto no hay una dedicación de vida. Entonces yo creo que sí, que es sano que sea cada cuatro años. Córdoba, por ejemplo, todo lo que es la renovación de gobernadores y legisladores provinciales, intendentes y concejales es cada 4 años. No hay estas elecciones de medio tiempo y bueno, en esos 4 años se asegura que se trabaje y que no haya esta discontinuidad del trabajo legislativo o que se paralice la gestión porque estamos en presencia de una elección. Así que sí, estoy de acuerdo que efectivamente se produzca esta reforma. Por supuesto, este artículo viene del año 1853, ¿no? Que ya era otra realidad. Eran otras realidades, la Cámara de Diputados sesionaba de mayo a septiembre, nada más, o sea que en definitiva, porque era la época de la carreta, entonces son institutos viejos que no tienen ningún sentido que los sigamos manteniendo cuando la realidad actual es otra. Una curiosidad, en ese caso se elegirían, por ejemplo, el caso de los senadores que tienen 6 años de mandato, si fuera una elección única, todos tendrían 4 años, diputados y O senadores. sí, lo ideal es que se unifique, Está bien. para que no volvamos a cometer esto. Entonces, tampoco hay ningún tipo de justificativo que los senadores tengan 6 años y que los diputados tengan 4 años de gestión. No hay hoy no existe ningún justificativo. Por lo tanto, entendemos de que se puede unificar perfectamente todo y eso le da también seguridad a una administración, ¿no? La administración que asume con un parlamento que ya sabe cuál es su mapa y por lo tanto los consensos, los acuerdos son más claros, más transparentes y no está pensando en que tiene que armar su propia elección para el año que viene para ver si cambia las reglas de juego o cambia el esquema. Yo creo que hay que unificar todos 4 años o 5 años, no sé, busquemos los años que correspondan y que tanto diputados, senadores y presidentes se vote todo en un año electoral y eso permite darle más tranquilidad a la sociedad también, ¿no? Diputado, lo llevo al segundo tema que se trató ayer, que fue el de reincidencia y reiterancia, donde sí le aceptaron una modificación, específicamente no durante el recinto, sino en la previa ya lo habían aceptado, ¿no es así? Usted hablaba de falencias, falencias constitucionales, justamente. ¿Por qué no nos explica más o menos de qué se trataba ese tema? Sí, el tema de la reiterancia, para que quien nos están escuchando entienda, es, digamos, una figura que ya existe en la República Argentina a nivel provincial. Lo tenemos en la provincia de Mendoza, lo tenemos en la provincia de Santa Fe. ¿Qué significa la reiterancia? Que cuando una persona es detenida por la comisión de un delito, un robo, por ejemplo, y tiene otras causas abiertas, o sea, no con condena, sino que están también en investigación, pueda ser ordenada una medida coercitiva sobre su libertad. ¿Qué significa esto? Que pueda ser detenido y mantenido preso hasta tanto se hace la investigación del delito. Nosotros dijimos de que eso solo así no alcanzaba, porque hablar de que la peligrosidad sea el argumento único para poder detener a una persona puede tener algún problema constitucional. Pero sí, la reiterancia puede ser tomada como una pauta de valoración para que pueda merituar el juez
y lo dice el Código de Procedimiento Penal Federal, puede amerituar cuando existe un peligro real de fuga o cuando existe una acción de obstaculizar la justicia, ¿no? Entonces la reiterancia puede ser un elemento a tener en cuenta para valorar estas dos causales que sí son las que permiten a una persona detenerla y que le permite también dictar una prisión preventiva. Pero lo cierto es que todo esto tiene una raíz, una causa. ¿Cuál es? De que hay mucha demora en la justicia. Entonces, si una persona ha cometido varios delitos, con que uno de esos delitos tenga una condena, ya se activa el otro mecanismo, que es el mecanismo de la reincidencia, y con ello estaríamos también en condiciones de que si comete otro delito posterior a eso, pueda ser detenido, sino que ya estaba detenido por el primer delito. Entonces, hemos dado una herramienta, un avance, hemos resguardado las garantías constitucionales, pero hoy los jueces y los fiscales tienen la posibilidad de hacer uso de esta figura que antes no estaba a nivel federal, pero no como un elemento único y exclusivo para ordenar detenciones, sino que sirve como un elemento de valoración más. Diputado, está convocada para el miércoles que viene el tratamiento de ficha limpia. ¿Con qué postura van al recinto? Bueno, nosotros tenemos un dictamen propio, el Encuentro Federal, firmado ya por la diputada Stolbizer, la diputada Alejandra Torres, el diputado Agos Carreño, de quien les habla, en donde nosotros estamos de acuerdo que con 2 condenas, por más que la segunda no se encuentre firme, pueda ser inhibido una persona para ser candidato. También lo hacemos extensivo a los funcionarios públicos del Ejecutivo y de los órganos de control, que no puedan. Por supuesto que es por el tiempo que dure la condena, ¿no? O si esa condena es revocada posteriormente. Así que en definitiva estamos muy cerca de lo que era el proyecto que se presentó el año pasado y que nosotros dimos quórum y que, se acuerdan ustedes, faltaba un diputado para que se pudiera iniciar la sesión. Éramos 128 los que estábamos sentados ahí. Lo que no estamos de acuerdo es con lo que mandó el Ejecutivo de esta libertad que se le daría a los jueces para que, bueno, decidan si condenan o no condenan a una persona en un año electoral, ¿no? Eso nos parece que queda como medio a una discrecionalidad judicial que puede prestarse a maniobra. Y segundo, nosotros hacemos un listado de cuáles son los delitos que realmente, y básicamente atacamos los delitos de corrupción, que están enumerados en nuestros dictámenes, que son los que debemos tener en cuenta a los fines de determinar si una persona está inhabilitada o no para presentarse como candidato o ejercer funciones en ejecutivas o de control, ¿no? Perfecto, diputado, le agradecemos mucho su participación hoy en plenario y bueno, los saludamos. Buen fin de semana. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, que la pasen muy bien. Un abrazo grande. Bueno, era el diputado Juan Fernando Grube, uno de los protagonistas de la sesión de ayer. Tuvo mucha participación en el debate sobre la suspensión de las PASO, en el debate también de reincidencia y reiterancia. Ahora vamos a un breve corte y después seguimos con mucho más plenario. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo prevenir dengue, Zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, Zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa.
Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Y seguimos con plenario en el día después de la sesión extraordinaria que hubo en la víspera, en la cual se trataron 3 temas, 3 de los 7 propuestos por el Poder Ejecutivo. Recordemos que el temario era, vamos a repasar entonces cuáles eran los temarios: derogación de las PASO, que fue finalmente suspensión, ficha limpia, reincidencia y reiterancia, juicio en ausencia, y hay un quinto tema que es compensación e índice de actualización de quebrantos. Todos estos temas tienen la particularidad de que deben recorrer las dos cámaras, diputados y senado. Ya 3 han sorteado esas instancias: PASO, reincidencia y juicio en ausencia, y después la semana que viene será el turno de ficha limpia. Y en el Senado esperan ley antimafias y los pliegos de la Corte Suprema, que son los temas que van a quedar pendientes. Todavía no tienen fecha de tratamiento en el Senado. La semana que viene, probablemente en la sesión del miércoles, probablemente termine la actividad en lo que respecta a extraordinarias en la Cámara de Diputados. Veremos si así sucede. Ahora nos vamos a la provincia de Río Negro. Y estamos en comunicación con el diputado Agustín Domingo del bloque Innovación Federal. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. ¿Qué tal, José? Buenas tardes, un gusto. Apelo a su condición de ex ministro de Economía de su provincia y entonces le pregunto por un tema puntual que medio como que está pasando por más allá del tema del radar un poco, que es la compensación e índice de actualización de quebrantos. A ver si nos puede especificar un poco ese proyecto que mandó el Poder Ejecutivo, a ver de qué se trata, si tiene alguna idea para ilustrarnos sobre el tema. Sí, bueno, esto tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Usted sabe que cuando una empresa o un contribuyente tiene quebrantos en un ejercicio, no paga obviamente impuesto a las ganancias, es decir, que sufre pérdida, entonces no paga impuesto a las ganancias, pero esas pérdidas las puede compensar en ejercicios futuros en los que sí tenga ganancias. Claro, con inflación tan alta, la ganancia de los ejercicios futuros se actualizaba, pero los quebrantos que servían para compensar no se actualizaban. Entonces esto generaba un perjuicio o finalmente se terminaba tributando impuesto a las ganancias sobre ganancias ficticias. Lo que está proponiendo el Ejecutivo, no sé si se me escucha. Sí, lo escucho perfectamente, sí, se lo escucha. Lo que está proponiendo el Ejecutivo es comenzar a actualizar esos quebrantos. Hay una discusión allí a partir de cuándo deben actualizarse, porque lo que se plantea es actualizarlo solamente a partir del ejercicio 2024, y la verdad es que o 2025 creo, a partir del 1 de enero de 2025, y la verdad es que hay fallos que le reconocen a los contribuyentes la actualización para ejercicios pasados. Entonces creo que esa va a ser la discusión que se va a dar en comisiones si sufre algún cambio o no el proyecto que envió el Ejecutivo. Pero la verdad es que de toda lógica que se pueden actualizar los quebrantos, porque si no, como les decía, se paga impuestos sobre ganancias ficticias. Muy bien, bueno, por lo menos me ilustró a mí que ese era el proyecto que ha pasado más fuera del radar en general, pero bueno, de momento no está previsto el tratamiento para la próxima sesión, que ya está convocada para el miércoles que viene, que va a ser de ficha limpia. ¿Con qué postura van a ir ustedes a esa sesión?
Bueno, nosotros recientemente sancionamos en la provincia por iniciativa de nuestro gobernador, se trató en extraordinarias en diciembre, un proyecto de ficha limpia para cargos provinciales que es incluso hasta más amplio en el sentido que incluye todo tipo de delitos dolosos, no solamente en perjuicio de la administración pública. Con lo cual nuestra posición es acompañar. De hecho, en el dictamen de la comisión de esta semana, desde el Bloque Innovación Federal, si bien yo no integro ninguna de las comisiones que se reunió, sí acompañamos y entendemos que vamos a acompañar también en la sesión la próxima semana. Lo llevo a la sesión de ayer, donde usted tuvo una intervención al principio de la sesión justamente con una cuestión de privilegio que tenía que ver con, bueno, un tema que preocupa a todo el país, pero muy particularmente a ustedes los patagónicos, que es los incendios que se están dando ahí. ¿Por qué no nos cuenta un poco de cómo está la situación? Bueno, la situación es muy compleja, efectivamente. Tuvimos a principio de año incendios muy devastadores que se originaron en causas naturales, pero lo que está ocurriendo en Bolsón desde el 30 de enero tienen que ver con incendios intencionales y que ha afectado a zonas pobladas. Se han incendiado más de 100 viviendas solo en Río Negro. También alcanza la provincia de Chubut, son mucho más las viviendas y las hectáreas incendiadas cuando contemplamos toda la comarca andina, y la verdad es que se está trabajando no solamente en atender la emergencia, en ayudar a los damnificados, en evacuar. Va a venir todo un trabajo posterior también de reconstrucción de todos los daños producidos, muchas muertes de animales que son el sustento de muchas familias que viven ahí. Y se está trabajando también en detener, identificar a los responsables y juzgarlos, ¿no? La policía ya hizo 4 detenciones. Esperemos que la justicia actúe como corresponde y les caiga todo el peso de la ley. Bueno, creo que todos escuchamos las declaraciones de este personaje, John Iguala, que invita a la lucha armada y que reivindica algunos de estos ataques. Y habla irónicamente de poesía incendiaria. La verdad es que es lamentable que, digo, más allá de los derechos que todos podemos defender, utilizar este tipo de mecanismos y generar la zozobra y el perjuicio que se le está causando a toda la población de nuestra región andina es inaceptable y esperemos que le caiga todo el peso de la ley. Cuando usted habla de todo el peso de la ley, ¿cuál es la condena, la pena para ese tipo de acciones en la actualidad? La verdad que son acciones terroristas y deberían ser juzgadas como tal, porque están realmente sembrando el terror. En el día de ayer, en las colectas que se estaban organizando en la iglesia local, aparecieron 2 bengalas. Esos son sin duda mensajes que apuntan a sembrar el terror, y la verdad es que yo no soy abogado, no soy un experto, pero claramente cuando hay acciones de este tipo y están tan organizados y generando focos de incendio permanentemente, hay una intención clara de infundir el terror. Claro. Bueno, yendo específicamente a lo que fue el temario de la sesión de ayer, en el tema de la cuestión de las PASO, justamente lo nombró a usted el diputado Giancafilo, justamente a propósito de que ustedes habían tenido iniciativas o estaban de acuerdo con no la suspensión, sino directamente la derogación de las PASO, ¿no? Sí, la verdad es que entendemos que el Estado no debe obligar a los partidos políticos y mucho menos gastar recursos de todos los contribuyentes en cuestiones que deben dirimirse internamente en cada partido. Nosotros en la provincia en principio se había adherido allá en el 2009 cuando se sancionaron las PASO a nivel nacional, luego nunca llegaron a aplicarse, se suspendieron primero y luego se derogaron. Entendemos que cada partido debe resolver internamente sus candidatos sin requerir el auxilio ni recursos del Estado. Y la verdad es que mirando la experiencia desde que están vigentes las PASO a nivel nacional, son pocas las veces en los que los partidos las han utilizado para dirimir esas internas, con lo cual nos parece que lo más adecuado era eliminarlas. El año que viene este año, ya me quedé en el año pasado, este año se va a votar con boleta única. Y ustedes, los partidos, justamente la senadora que ustedes tienen, justamente la rionegrina Mónica Silva, puso justamente en la ley
aquello de la eliminación de el botón de lista, de ficha completa, no ficha completa, boleta completa. Sí, el tilde de boleta completa, exactamente. O sea, y durante la sesión de ayer se mencionó ese tema y se mencionó algún temor a que sea, no para estas elecciones, pero para las siguientes, las ejecutivas, que son las que más particularmente a ustedes los preocupan, porque bueno, son como partido provincial, decían que bueno, se vaya a modificar eso. ¿A ustedes les parece que puede llegar a suceder eso? Bueno, la verdad es que cuando se aprobaron los cambios que introdujo el Senado, que ese era un cambio que nosotros lo habíamos planteado también en el debate original en diputados, pero no teníamos el número para hacerlo valer, la verdad es que muchos diputados de los partidos nacionales, sobre todo, plantearon que más adelante iban a proponer y reincorporar este tilde. Claro. Nosotros entendemos que esto fomenta el arrastre, que la eliminación del tilde hace que haya un voto más pensado porque obliga al elector a ir categoría por categoría, y cuando hablamos de transparencia y de mejorar la calidad de nuestro sistema electoral y democrático, me parece que estos pequeños detalles hacen a un todo, a que el sistema funcione mejor y a que cada candidato deba esmerarse en proponerle proyectos constructivos a la población y no especule con quedar colgado detrás de una lista sábana o un tilde de boleta completa. Claro. Durante la sesión de ayer hubo un discurso al momento de las cuestiones de privilegio de la presidenta de su bloque, Pamela Caletti, justamente, que fue llevó el apoyo de muchos legisladores a partir de las denuncias que hacía justamente contra uno de sus pares, el diputado Estrada. Justamente. ¿Usted qué visión tiene sobre ese momento, esa denuncia que hizo la diputada Caletti? La verdad es que no conozco, no quisiera meterme en cuestiones que son más internas de la política salteña. Respeto obviamente la opinión de la diputada Caletti, la presidenta de nuestro bloque, pero me parece que son cuestiones que hacen a la política salteña y no corresponde que opinen en mi caso. Está bien, vamos entonces a un tema que usted manejó mucho, que fue la cuestión de la ley de alquileres. ¿Se acuerda cuando uno de los que tuvo mucha participación en esas modificaciones que se hacían en su momento, finalmente, bueno, todo se solucionó con el decreto, el mega decreto del año pasado del presidente de la Nación? ¿Usted qué ahora, a partir de usted ser uno de los tan participativo, haber sido tan participativo en ese tema, ¿qué le parece que ahora se ha solucionado la situación? ¿Está bien o amerita que más adelante, si la inflación se estabiliza, bueno, volver a legislar sobre el tema? No, yo creo que la verdad que la solución que le dio este gobierno de derogar directamente toda intervención del Estado vía regulaciones en el mercado de alquileres es lo mejor que se pudo haber hecho. Va en línea con el proyecto de ley que nosotros habíamos presentado. Luego el dictamen sufrió modificaciones para alcanzar el consenso, y luego creo que los cambios que se introdujeron en el Senado terminaron desvirtuando completamente. Me parece que la mejor situación es en la que estamos ahora, donde el mercado está totalmente regulado, porque eso fomenta una mayor oferta, no solamente de las unidades construidas, sino también de que se construyan nuevas unidades, y en un mercado que tiene tantos oferentes y tantos demandantes, lo mejor que puede pasar es que no haya regulaciones de ningún tipo por parte del Estado. Lo mismo ocurre con el transporte. Cuando aparecieron las aplicaciones de transporte, muchos las resistían, pero esto también hace que se incremente la oferta y que se regulen los precios. Creo que hay muy pocos mercados en los que se justifica la intervención y la regulación del Estado, y este sin lugar a dudas que no tiene ningún elemento para justificar que el Estado debe intervenir, y cuando lo hace lo único que hace es perjudicar a la parte más débil, que son los consumidores, que son quienes demandan esos servicios. Perfecto, diputado. Bueno, ¿qué expectativas tiene para este año? ¿Se ha modificado? Todavía no se aprobó la suspensión de las PASO, pero esto va a modificar el organigrama electoral. ¿Cree que entonces va a haber más actividad que lo que es habitual en el Congreso de la Nación?
No lo sé, siempre los años electorales y sobre todo en la situación de debilidad que tiene el gobierno son debilidad, digo, parlamentaria, ¿no? Por el número de su bloque. Pero bueno, la verdad es que el año pasado estaba en la misma situación y sin embargo logró sacar leyes muy importantes. Ahora el gran desafío que hay por delante es avanzar en las reformas de fondo, muchas de las cuales fueron planteadas por el presidente en el Pacto de Mayo el año pasado, la reforma previsional, la reforma impositiva, la reforma laboral. Creo que hay muchos temas para trabajar que más allá de los números va a ser interesante poder avanzar con el trabajo en comisiones. Perfecto, diputado, le agradecemos mucho su participación en plenario, lo saludamos, le deseamos un buen fin de semana. Gracias igualmente a ustedes y gracias por el contacto. Era el diputado Agustín Domingo, de Innovación Federal, contándonos todo, sus pareceres respecto de lo que fue la sesión de ayer, lo que viene en la próxima sesión y sobre todo el tema de la situación catastrófica que se está viviendo en su provincia, en toda la Patagonia, con el tema de los incendios. Yo creo que si se hace un análisis de las palabras que se expresaron durante la sesión de ayer, una sesión que duró 13 horas, el tema de los incendios estuvo permanentemente presente al momento de las cuestiones de privilegio, o sea, no estaba dentro del temario claramente, pero estuvo muy presente en numerosas cuestiones de privilegio, numerosas menciones que se hicieron de parte de diputados que están muy preocupados por ese tema. Ahora, volviendo a lo que fue la aprobación de la suspensión de las PASO, veamos qué decía inmediatamente después de la sesión el diputado, el presidente de la comisión de la bancada de Democracia para Siempre, Pablo Giuliano. El presupuesto es fundamental y hoy el presidente estaba reunido con las autoridades del Fondo Monetario. Mirá si no es trascendental que vos le des una señal. Y yo hago esta advertencia porque también lo dije la otra vez y ahora aprovecho la sumatoria de todos los micrófonos. Sería de una extrema irresponsabilidad que el Fondo Monetario Internacional nos preste un solo dólar sin que nosotros tengamos un presupuesto o, lo que es más grave, tengamos prorrogado por segundo año consecutivo el presupuesto y entonces a la gente le decimos que haga el esfuerzo, que siga remando sin que el propio gobierno le dé una señal de para qué va a valer la pena eso, ¿no? Yo creo que es, la reforma a la Constitución Nacional sería todavía aún más alejarnos de lo que venimos planteando incluso nosotros. Es decir, hay una agenda diaria de que la política se tiene que hacer cargo y tiene que mostrar que la democracia muestra resultados, entonces tiene que tocar los temas calientes. La reforma constitucional sigue pateando la pelota afuera, porque yo no creo que las deudas de la Constitución del 94 hayan sido saldadas. Entonces, está en plena vigencia esa Constitución, no es que hay un problema en términos del poder republicano, del poder federal de nuestro propio país. Entonces, la verdad que creo que no así en el caso de la provincia de Buenos Aires, que tenemos pedazos de capítulo de la reforma de la Constitución que no se dieron en el 94, como puede ser el régimen de los municipios, que ahora estamos viendo cómo se pelea el ministro con los intendentes por los impuestos que te fijan, por ejemplo, cuando cargas nafta. Diputado, ¿usted cree que se puede dar el contexto para que se quiten las PASO en las legislativas únicamente y en las presidenciales sí haya PASO? Sí, creo que de hecho nuestro voto en esta oportunidad va en ese sentido. Entendemos que en lo parlamentario los partidos políticos se hagan cargo, ¿sí? Las fuerzas, yo no puedo cargarle las tintas a la gente, empujarla todos los domingos del año electoral a estar votando, eso es completamente entendible. Ahora, lo que sí nosotros hacemos es un llamado de alerta, porque este punto lo estamos debatiendo porque hubo diputados de Unión por la Patria que en la comisión de antes de ayer metieron dictámenes por la ventana a último momento y se alcanzó el número para poder discutir esto. Entonces, nos dicen en la vereda que están preocupados por el presupuesto y después aparecen diputados escondidos por atrás metiendo dictámenes para eliminar las PASO. Ahí lo escuchamos al diputado Pablo Giuliano hablando de varios temas, pero uno de ellos era la cuestión que hablábamos también con el diputado Juan Brugue, que era aquella sugerencia que hizo Miguel Pichetto respecto de analizar la posibilidad de establecer una reforma de la Constitución Nacional para eliminar las elecciones de medio término. Él decía, puntualmente dijo en su discurso que había que avanzar con el consenso de los partidos políticos, a los que hay que fortalecer, en una reforma de la Constitución en términos del mandato de los diputados y senadores que deben durar el mandato presidencial. Era una sugerencia que decía que un constitucionalista como es Juan Pablo Brugue se manifestó absolutamente de acuerdo con esa iniciativa, pero no es un tema que se vaya a debatir, y menos en un año electoral como este, pero
una cuestión que hay muchos de todos los sectores, de la oposición, como en el caso de Pichetto, como en el caso de Brugge, como en el caso de Emilio Monzó, que lo sugerían en su momento. Recordemos también que Cristina Fernández de Kirchner habló de la eliminación de las elecciones intermedias más o menos recientemente también, y desde el oficialismo no verían con malos ojos una posibilidad alterna de esas características. Veamos, volviendo a la sesión en sí, veamos lo que decía en rueda de prensa el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Bueno, al menos pudimos lograr parte del objetivo que teníamos, que era eliminar las PASO y una reforma a un sistema para financiación de los partidos políticos. Bueno, evidentemente hemos hecho un gran avance, no todo el que queríamos, pero seguramente en el futuro podremos avanzar. Lo importante es que hemos logrado convencer a un amplio sector de la política y de todos los espacios que era importante terminar con este gasto absolutamente innecesario que no mejora la democracia, que fue un artilugio inventado por el kirchnerismo para dirimir los problemas de edad por 2009 que tienen internos. Y bueno, hoy estamos dándole media sanción, ojalá podamos en el Senado darle la otra media sanción que falta. ¿La población esto? Y son 150 millones de dólares menos, van a tener que votar una vez menos. No se obliga a la población a ir a votar para dirimir las internas, que las tienen que dirimir los propios partidos. Es absolutamente innecesario y los chicos ganan un día más de clases, que es muy importante desde mi punto de vista. ¿Piensa que pasa en el Senado? ¿Piensa que en el Senado va a pasar esto? Vamos a trabajar para que pase. Yo siempre recuerdo que tenemos 39 diputados de la Libertad Avanza y 6 senadores de la Libertad Avanza, claro. Con lo cual arrancamos cada proyecto cuesta arriba, pero vamos a trabajar porque son proyectos que le sirven a la sociedad. El gobierno mandó un presupuesto, se trabajó 2 meses y después, justo un día antes que cierren el tiempo, mandan, o unos días antes, mandan un presupuesto con 4.500 millones de dólares de déficit que iban a terminar impactando en volver al pasado, que no queremos volver, que es inflación, y se lo terminan cobrando la gente. Era una barbaridad tener un presupuesto deficitario. Hay una necesidad de la sociedad, los partidos políticos están amigándose con la sociedad, están entendiendo que las PASO no son necesarias, no le importan a nadie y son un gasto absolutamente que no necesitamos hacer los argentinos en esta situación en la que estamos. Este tipo de especulaciones siempre, creo, las alianzas, ¿no?, se determinan cuando se cierran las listas. Quienes estén ideológicamente en la misma dirección que está yendo el gobierno, que es defendiendo las ideas de la libertad, el derecho a la vida, la libertad de la propiedad, capitalismo, mercados libres, muy poca regulación estatal, seguramente podremos tener conversaciones con los demás actores que vayan en esta dirección. Nuestras alianzas no son con personas, sino son con ideas. Un sector que es mucho más pasional, no quiere decir que vayan a trabajar con o en contra del gobierno, pero sí vamos a poder tener un diálogo más franco porque hay situaciones que merecen ser. Sí, seguramente se está abriendo, hoy lo vieron, obtuvimos 162 votos, el número más importante desde que estamos en esta Cámara. Ahí lo escuchamos al presidente de la Cámara de Diputados, que al principio de la sesión habló de las tareas que se realizaron durante este verano, las tareas de técnicas, de tareas de cableado en el recinto de la Cámara. Después en el próximo bloque vamos a mencionar específicamente qué es lo que se hizo y qué es lo que mencionaba el presidente de la Cámara de Diputados. Ahora vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya?
Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Y seguimos con plenario y bueno, el día después de la sesión de la Cámara de Diputados, la primera de las sesiones extraordinarias de este periodo. Y el segundo de los temas que se trató en la sesión de ayer fue reiterancia y reincidencia, otro de los temas que era proveniente del Poder Ejecutivo, que se aprobó con 138 votos a favor, 94 en contra y una abstención. Fue el único tema que mantuvo a Unión por la Patria unificado en el rechazo, y uno de los más enfáticos, o la voz cantante de Unión por la Patria en el rechazo de esta iniciativa, fue el diputado Martín Soria, que esto decía durante la sesión. En nuestro bloque rechazamos la intención del Gobierno Nacional, ya que no supera desde ya el mínimo test de constitucionalidad. Posición que es compartida y que fue compartida en comisiones por la mayoría de los bloques que integran este recinto, incluso firmaron dictámenes en disidencia. En pocas palabras, el dictamen del oficialismo busca lisa y llanamente que el Poder Ejecutivo pueda encarcelar cautelarmente, es decir, preventivamente, ciudadanos argentinos completamente inocentes, como me voy a referir más adelante. El eje central de este proyecto que estamos debatiendo es sustituir la presunción de inocencia de todos los habitantes de nuestro suelo por la presunción que tenga algún juez federal sobre si una persona cometerá un delito en el futuro. Futurología penal de los jueces de la Nación Argentina, una categoría nueva, inédita. Me refiero al principio de inocencia, me refiero al principio de igualdad ante la ley y al derecho que tiene todo ciudadano a ser juzgados por sus actos. Dichos principios y garantías constitucionales, como todos sabemos, existen precisamente para proteger uno de los bienes más preciados, como es precisamente la libertad de las personas. Y deriva en nuestro país de mantener a una persona en prisión preventiva que aún no haya sido condenada. Así pretenden atentar contra la libertad de las personas, y esto es por imperio precisamente del artículo 17 del Código Procesal Penal. Es necesario, como todos sabemos, que para que una persona pueda ser detenida preventivamente hoy, tiene que existir lo que se conoce como riesgo procesal. Esto es el peligro de fuga o el peligro precisamente de entorpecimiento probatorio. Con este proyecto el Poder Ejecutivo y el oficialismo lo que busca es crear una tercera categoría, un tercer elemento que vendría a ser precisamente el peligro de reiterancia. Y bueno, lo escuchábamos al diputado Martín Soria, que fue ministro de Justicia, y bueno, fue la voz más dura expresada desde Unión por la Patria contra esta iniciativa que, bueno, tuvo media sanción. Es parte del paquete de seguridad que impulsó en su momento, al inicio del año pasado, la cartera de seguridad, acompañada obviamente por la cartera de justicia, las carteras nacionales justamente, y bueno, dos de esos temas avanzaron finalmente ayer. Uno fue reiterancia y reincidencia, el otro fue juicio en ausencia, pero sobre el primero de esos temas veamos qué decía durante la sesión el diputado Agos Carreño. Para poder aplicar estas leyes tendríamos que haber discutido y terminar con los acuerdos necesarios para que haya presupuesto. Por otro lado, esta ley, como la de juicio en ausencia que vamos a tratar después, también se podría haber tratado el año pasado, pero el gobierno o el oficialismo decidió no dar quórum para que en una sesión eso pase, y tuvimos otra sesión que no se pudo hacer. Por lo tanto, llamo a la reflexión de que ambos temas, que hoy se rasgan la vestidura, podrían haber sido resueltos si el oficialismo tenía esa voluntad. Dicho esto, y metiéndome ya en el tema del dictamen, quiero decir que celebro que de una vez por todas estemos sesionando con este tema para cumplir en parte aquella deuda que tenemos como Congreso del año 2008 por el fallo plenario Díaz Besone de la Cámara de Casación Penal. Lo que discutimos es si la presunción de que alguien va a cometer nuevos delitos puede usarse como justificativo para un encarcelamiento cautelar. Este análisis lo hacemos en un momento difícil, donde sube la pobreza, sube el desempleo, eso lo solemos ver que lleva a que suba la delincuencia, y por eso tenemos que legislar con mucha prudencia este tema. Escuchamos al diputado Oscar Agos Carreño, una de las voces a favor de la aprobación de este tema, que veamos en el momento allá por las 10 de la noche de ayer cómo se produjo la votación de este proyecto.
A continuación se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, por la cual se modifica el Código Procesal Penal y el Código Procesal Federal sobre juicio en ausencia del imputado, con las modificaciones leídas y aceptadas por la miembro informante en la orden del día 679. Se va a votar a continuación. Por favor, sírvanse a emitir el sentido de su voto. Tiempo. Se cierra la votación. 147 votos afirmativos, 68 negativos, 9 abstenciones. Resulta afirmativo. Esperen, por favor, no se levanten. Artículo 9 de forma. Habiendo sido sancionado el proyecto, se comunicará al Honorable Senado. Digamos la votación. Recordemos entonces este tema fue reincidencia y reiterancia, fue aprobado, contaba con dictamen desde el mes de septiembre. Bueno, finalmente figuró en los temarios de las sesiones que no llegaron a concretarse por falta de quórum el año pasado y finalmente quedó para el tratamiento en el periodo extraordinario. Ahora tiene que pasar por las comisiones del Senado y para hacer ley por el recinto de la Cámara de Senadores. Ese fue uno de los temas que se manejó desde la Comisión de Legislación Penal que conduce Laura Rodríguez Machado, que esto decía durante la sesión de ayer, pero no sobre ese tema, sino sobre juicio en ausencia, el tercero de los temas muy importantes que se trató en la víspera. Entiendo que por ser un término jurídico, muchos no sepamos o no conozcamos o no sepan de qué se trata el juicio en ausencia. Entonces arranco explicando para que el ciudadano de a pie también tenga la importancia del momento histórico de lo que hoy estamos por darle media sanción. En la Argentina no puede avanzar ningún proceso si no tiene al detenido enfrente o ya sea la persona física o ha venido a estar a derecho. Está detenido o la persona física se ha comprometido a estar a derecho. ¿Qué pasa? Nosotros hemos sufrido en la Argentina dos atentados tremendos, uno en el 94 y otro en el 92, la Embajada de Israel y AMIA. Quienes generaron estos graves delitos de lesa humanidad es imposible haberlos detenido. Y como en Argentina no existe juicio en ausencia, no se pudo avanzar con esos procesos para declarar culpables finalmente a quienes ya son imputados. En el dictamen que hoy voy a informar, aprueba 8 artículos que modifican el Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Federal. No toca la Constitución y no anula el legítimo proceso o la defensa en juicio del imputado. ¿Esta figura del juicio por ausencia existe en otros países? Claro que sí. El caso más próximo a la Argentina, o el más conocido, fue el juicio en ausencia que se llevó a cabo en Francia a Alfredo Artiz, que fue juzgado en su momento por el crimen de 2 monjas francesas ocurridos en la última dictadura. Durante 20 años, la única imputación y condena para Alfredo Artiz no fue de un tribunal argentino, fue de un tribunal exterior que tenía la sanción o la imputación y después la condena de un juicio en ausencia. Por eso este instrumento es muy válido y lo utilizan la mayoría de los países del mundo, y en Argentina es una deuda pendiente. Desde hace más de 20 años existe en este Congreso muchos proyectos, pero que nunca habían llegado a sancionarse ni a tener despacho. Esta media sanción permitirá avanzar con
el juicio a el ex ministro de Defensa de Irán, el ex ministro de Información de Irán, no leo los nombres porque es difícil su pronunciación y en realidad los cargos son lo vital, el ex ministro de Información, el actual viceministro de Economía del país teocrático de Irán, el ex agregado de la Embajada de Irán en Buenos Aires y el ex diplomático que también estaba en la Embajada de Buenos Aires. Además, se podrá juzgar al ex presidente iraní, al ex canciller y al ex embajador de Buenos Aires que estaba sospechado en la causa. Todos estos están imputados por nuestros jueces y por nuestra normativa. Pero ¿qué ocurre? Como no existía el juicio de la ausencia, que hoy le vamos a dar media sanción, no se podía avanzar. Escuchábamos a la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, argumentando como miembro informante del proyecto del Ejecutivo sobre juicio en ausencia. Ella mencionaba el caso de 20 años de iniciativas que se han presentado durante todo este tiempo. La diferencia fue que por primera vez ese proyecto es presentado por un poder ejecutivo, impulsado con la fuerza que tiene normalmente cuando no es un legislador individual, sino el Poder Ejecutivo el que impulsa una iniciativa de esas características que, finalmente contó con la aprobación de 147 votos a favor, 68 en contra y 9 abstenciones. Veamos desde la otra vereda qué es lo que decía desde Unión por la Patria el diputado Rodolfo Tailade. El que conoce un poquito de esto sabe que un defensor sin su defendido al lado no puede hacer absolutamente nada. O al lado, o habiendo tenido entrevistas, o habiendo conocido de parte del imputado, del acusado, las circunstancias que hacen a su inocencia, a sus responsabilidades, lo que sea. Acá eso no existe. Y la verdad que las experiencias que hemos podido comprobar son sumamente negativas. Es absolutamente insuficiente, deficiente, una defensa sin el contacto con el acusado. El otro gran tema, presidente, para resumir, es que este proyecto no permite que la aparición del imputado pueda derivar en un nuevo juicio. Creo recordar que el proyecto que habían elaborado el diputado Ramiro Gutiérrez con la diputada mandato cumplido Graciela Camaño establecía que si el imputado aparecía aún después de haber sido condenado en ausencia y solicitaba un nuevo juicio, ese juicio tenía que hacerse. Bueno, acá le niegan toda esa posibilidad, solamente le dan un recurso de revisión, pero que no es suficiente. Y en términos técnicos, el último argumento, presidente, es que estos delitos que van a ser parte de los posibles juicios en ausencia en Argentina solamente tienen competencia o solamente abarcan los delitos del Estatuto de Roma. Ahora, el Estatuto de Roma no admite el juicio en ausencia. El artículo 63 del Estatuto exige la presencia del acusado durante todo el juicio. Con lo cual tampoco resulta compatible la cuestión de la defensa en juicio y estas consideraciones sobre el resto del proyecto no son compatibles con la Constitución y mucho menos con este bloque convencional del que Argentina, en el caso del Estatuto de Roma, forma parte. Así que, presidente, desde el punto de vista técnico también entendemos que hay numerosas objeciones. Es muy, muy malo en términos técnicos esta posibilidad, de la misma manera que son espantosas las iniciativas de reiterancia y todas esas cuestiones. Hemos escuchado a familiares de víctimas del atentado terrorista a la AMIA en las reuniones de comisión, apoyando decididamente el proyecto, guardando coherencia con una posición histórica de la dirigencia comunitaria o de un sector de la dirigencia comunitaria. Pero la verdad que también, como decía recién la miembro informante, hay una deuda de la justicia argentina, del Estado argentino, que ya ha sido condenado también, por la impunidad de esto. Ahora, la impunidad, presidente, no se vence con un juicio en ausencia y mucho menos en estas condiciones. Se vence con una sentencia justa,
adecuada a las pruebas de cargo que se han conseguido y con la posibilidad de que sean controvertidas por las defensas. Acá nada de eso va a pasar. Escuchamos al diputado Rodolfo Tailade, muy crítico respecto del proyecto de juicio en ausencia y también de paso, ya que estaba, le pegó también al proyecto que acaba de aprobarse, que era el de reiterancia y reincidencia. Recordemos que juicio en ausencia abarca los delitos de lesa humanidad y para casos de terrorismo. Y establece, por ejemplo, puntualmente que dice, si conociendo la existencia del proceso en su contra, el acusado no se presentare, no respondiere, no acatare o eludiere los requerimientos de las autoridades judiciales, dice puntualmente esta iniciativa que fue aprobada de esta manera. A continuación se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, por la cual se modifica el Código Procesal Penal y el Código Procesal Federal sobre juicio en ausencia del imputado, con las modificaciones leídas y aceptadas por la miembro informante en la orden del día 679. Se va a votar a continuación. Por favor, sírvanse a emitir el sentido de su voto. Tiempo. Se cierra la votación. 147 votos afirmativos, 68 negativos, 9 abstenciones. Resulta afirmativo. Esperen, por favor, no se levanten. Artículo 9 de forma. Habiendo sido sancionado el proyecto, se comunicará al Honorable Senado. Vamos al presidente de la Cámara de Diputados pidiendo que no se levantara porque, bueno, esto era ya por las 12:30 de la noche. Todo esto se aprobó 12 monedas, 12:34 específicamente, para ser más precisos. Y después siguió casi una hora más la sesión para la cuarta tanda de cuestiones de privilegio. Entre esos 147 votos a favor estuvieron los votos de la Libertad Avanza, del PRO, de la Unión Cívica Radical, de Encuentro Federal, de Democracia para Siempre, de Innovación Federal, de Coalición Cívica, de Independencia, del MID, de Producción y Trabajo, de CREO, el voto de Mirabella, el voto de Lourdes Arrieta y el voto de Osvaldo Giancafilo. Esos fueron 247 votos, pero a eso se sumaron también 13 de Unión por la Patria, que fueron los diputados Alianelo, Araujo Hernández, Paponet, Snopek, Todero, Shetlin, y hubo abstenciones también por Santa Cruz, de los 3 catamarqueños de Unión por la Patria y otros legisladores como Santiago Cafiero. Eso muestra un poco la ruptura que hubo, el quiebre que hubo ayer a la hora de la votación en el bloque Unión por la Patria. Es el bloque más grande de la Cámara de Diputados. De alguna manera, pero donde fue más impactante fue en la primera de las votaciones. Recordemos que lo que fue un número impactante fue la suspensión de las PASO, que tuvo 162 votos a favor, impensado para muchos, sobre todo los que se quedaron pensando en lo que había costado conseguir las firmas el martes pasado, las firmas para el dictamen correspondiente. Una vez que se consiguió eso, que se fue alargando bastante la reunión de comisión justamente para llegar a los números puntuales, se llegó finalmente a eso y bueno, había expectativa. Una vez que se logró eso, se decía, bueno, ya se va a conseguir la aprobación. Pero nadie pensaba en que fuera de esa manera. 162 votos, que contaron ahí nada menos que con 25 votos afirmativos de Unión por la Patria. O sea, eso fue lo que llamó. El 25% de esa bancada que conduce Germán Martínez votó a favor.
Al punto tal entonces que el propio Germán Martínez tuvo que abstenerse finalmente como para ocupar una posición equidistante justamente dentro de sus bloques entre los que votaron a favor y los que votaron en contra. Los que votaron en contra se redujeron apenas a 43 porque tampoco fue que le faltaron esos 25 nada más. Hubo 24 abstenciones y 6 ausencias. Vamos a citar algunas porque bueno, vale mencionarlas. Entonces los que votaron a favor fueron los diputados del Frente Renovador. También lo hicieron los diputados santiagueños que responden al gobernador Zamora, Ricardo Daives, Celia Campitelli, José Gómez, Bernardo Herrera, Estela Neder, María Montotti y Nilda Moyano. También los catamarqueños votaron, los catamarqueños que responden al gobernador Jalil. Y también hubo abstenciones, por ejemplo, las que se destacan, la de Leandro Santoro, Victoria Tolosa Paz, Gisela Marciota y, a mí me parece todavía más llamativa, las que responden a algunos de los gobernadores, nada menos que los gobernadores de La Rioja, de La Pampa y de Formosa. Estamos hablando entonces de la suspensión de las PASO, justamente porque, bueno, era un tema que abría aguas en el seno del bloque de Unión por la Patria. Ahora veamos lo que expresaba en un TikTok el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Bueno, son 2:30 de la mañana, nos estamos yendo de la Cámara de Diputados después de una jornada larga, pero con 3 medias sanciones. Hoy finalmente sacamos media sanción de la suspensión de las PASO, de reincidencia, reiterancia y de juicio en ausencia. Seguimos trabajando por una Argentina distinta. Nos vemos. Chau. Lo escuchamos al diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al finalizar la sesión de ayer, la sesión que terminó a la 1:12 de la madrugada, una sesión que esperaban muchos que iba a durar muchísimo más, pero bueno, finalmente se logró consensuar a cortar un poco los tiempos y hacer algo más razonable. 13 horas no es para nada poco. El miércoles que viene, la semana que viene, hay ya convocada una reunión de la comisión para el martes, una comisión solamente informativa sobre de los adultos mayores, la de la tercera edad, la comisión que preside Gisela Marciota. Y para el miércoles está convocada ya la sesión a partir de las 10 de la mañana, la sesión para tratar ficha limpia. Recordemos, ficha limpia se va a tratar justo una semana después de que se le dio media sanción, se le dio aprobación, dictamen al proyecto del Ejecutivo. No hay un solo dictamen, hay 6 dictámenes, nada más ni nada menos. El del Poder Ejecutivo, que tiene 30 firmas. El de Unión por la Patria tiene 26 firmas. Hay, también Encuentro Federal tiene otro dictamen. En el caso de Democracia para Siempre presentaron 2 dictámenes, uno firmado por Fernando Carvajal y Pablo Juliano y otro de Carla Carrizo y Daña Tabela, y hay un sexto de la izquierda para rechazar directamente esta iniciativa. Y llegamos así al final de esta edición del viernes, justamente una semana muy intensa. Los dejamos en compañía ahora de los compañeros de Pasos Perdidos. Les deseamos un buen fin de semana y nos volvemos a ver el lunes que viene a partir de las 15. Será hasta entonces.